Yo quiero saber quién es Mauricio líder como persona. ¿Cómo lo definirías? O sea, soy una persona honesta, pero más allá de esa dimensión de honestidad, honesta intelectualmente. O sea, si tú me dices, tenemos tal problema, ¿cómo lo podemos resolver? Pues yo voy a estar pensando en las soluciones sin pensar en que esto es conveniente para este, conveniente para lo otro. Creo que lo más importante han sido los fracasos, porque en los fracasos es donde vienen los aprendizajes, donde tú echas un paso para atrás y dices, bueno, ¿qué hubiera podido hacer mejor acá? Privatizar y vender activos siempre es una cosa políticamente muy difícil, pero era lo correcto. Pero explicarle al país que era necesario vender ese activo para poder construir otro activo. Yo soy de, si esto hay que hacerlo y estamos convencidos de que es necesario, que es lo correcto, vamos para adelante. Si yo hubiera sido ministro de Hacienda y digo, oiga, paso siguiente es ser presidente de Colombia, habría sido un mal ministro de Hacienda. Habría dejado tomar decisiones necesarias en ese momento. Por ejemplo, la venta de Isaac. O por ejemplo, haber subido el IVA. Una decisión políticamente muy difícil, muy compleja, pero absolutamente necesaria en ese momento. Este episodio contiene verdades algo incómodas. Además, sarcasmo filosófico y sobre todo dosis elevadas de pensamiento crítico. Si tienen algún tipo de alergia a la realidad, pues consulten con su influencer de confianza antes de continuar. Bienvenidos a En las Rocas, el podcast. Esta noche no se sienta un invitado, se decanta un capítulo entero de la historia económica y política de todo el país. Mauricio Cárdenas es economista de formación, académico por convicción y exministro en carteras donde cada cifra se destila bajo presión y cada decisión se deja madurar en barrica, no en titulares como otros. Mauricio es un single malt institucional, forjado entre aulas de Harvard, consejos de gobierno y escenarios donde improvisar sale caro. Hoy, en este capítulo, no viene filtrado por tecnicismos ni rebajado con discursos fáciles como de este gobierno, no, viene puro, en las rocas. Desde este líder va a hablar de poder, de economía, de país, de sus propuestas, con la templanza de quien ya asumió el costo de decidir. Mauricio, placer tenerte acá. Bueno, salud, Felipe. Qué buena introducción. Te digo que he hecho muchos podcasts y tal vez te diría que esa es la mejor, ¿no? Porque es una muy buena síntesis, con muchas analogías, con muchos símiles y francamente hablando captas la esencia. La esencia del buque de un single malt de la economía. Así es. Entonces, sin filtros. Sí, y eso es la idea. Hoy vamos a hablar de este tema y es, yo quiero conocer el Mauricio líder, porque no quiero tanto conocer ahorita al inicio de este podcast del Mauricio político, porque si mal no estoy, tú estuviste siendo profesor, no sé si sigues, de liderazgo en Colombia, ¿cierto? Sí. Es lo último que estaba haciendo, porque desde el año 2022 me ofrecieron liderar una maestría en la Universidad de Columbia, una nueva maestría en administración pública, y pues hice eso por 3 años, lo dejé para venirme a embarcarme en este proyecto político, lo disfruté, a mí me ha gustado siempre el tema de las aulas universitarias, yo diría que en mi ranking de prioridades y de cosas que más me gustan y que más me motivan, lo número 1 siempre ha sido la política y servicio público, como esa mezcla. Qué bien. Y pues cuando eso no se da, porque la vida, pues obviamente uno no puede estar 100% dedicado a eso, las aulas universitarias y la investigación han sido siempre para mí una gran fuente de motivación. Es como que enseñar, estar en un aula, hablar a los estudiantes, genera como el mismo tipo de adrenalina que me genera estar en una plaza pública o en un auditorio o hablando de los problemas de política de Colombia. Entonces, para mí esa ha sido mi vida, como que he estado entre lo uno y lo otro. Me encanta porque igual también compartimos el mismo amor por la academia, también como profesor ahí en los Andes, en alta gerencia y dirección. Yo quiero saber quién es Mauricio líder como persona. ¿Cómo lo definirías? Mira, yo creo que soy una persona honesta. ¿Qué quiere decir honesta? Pues además de que transparente y que me gusta una política que pues sea distinta de esa política que se ha arraigado tanto en Colombia, que es sinónimo de corrupción. O sea, soy una persona honesta, pero más allá de esa dimensión de honestidad, honesta intelectualmente. O sea, si tú me dices, tenemos tal problema, ¿cómo lo podemos resolver? Pues yo voy a estar pensando en las soluciones, claro, sin pensar en que esto es conveniente para este, conveniente para el otro, ideología, dogmas, no. Voy a decir honesto. Entonces, o si encuentro una persona que me parece muy talentosa y digo, oiga, me gusta cómo trabaja, su esfuerzo, su conocimiento, su preparación, yo lo último que le voy a preguntar es, oiga, ¿usted de qué partido es o de qué ideología?
No, soy honesto en ese sentido, de más bien un poquito sin tanto filtro, sin tanto sesgo, como pensando, quiero oír las soluciones, quiero entender qué piensas, quiero que me ayudes, por ejemplo, a gobernar, me ayudes a tomar decisiones y no me ponga a preguntar demasiadas cosas acerca de la ideología o de qué partido, etcétera. Es decir, tú eres de esos líderes que cree que también el real progreso se construye con gente también que piensa diferente. Total. Y que la habilidad de un político es precisamente lograr, como entre personas con matices distintos, con visiones distintas, llegar a acuerdos, llegar a consensos o llegar a posiciones que la mayoría comparta y que entre todos se puedan empujar. Esto de gobernar con los compañeros de aula de la universidad de uno me parece una pésima idea, porque deja mucha gente por fuera. Uno tiene que gobernar desde esa diversidad. Se lo he aprendido a todos los expresidentes con los que he trabajado, porque una vez que uno construye ya una visión o toma una decisión al interior de un grupo diverso, es mucho más fácil después socializarlo, es mucho más fácil después explicárselo al resto del país. Si te dedicas, si te atrincheras y gobiernas solo con los que son parecidos a ti y tal, después las cosas no te fluyen afuera y se te estalla el país. Eso ya nos pasó. ¿Con cuál presidente ha sido con el que más creciste como persona y como profesional? Bueno, cada uno tiene como su etapa y su momento. El inicio para mí fue con César Gaviria. Fue un periodo corto porque ya fue al final de su gobierno, pero obviamente, pues como yo estaba muy joven, pues fue un impulso muy grande a una carrera, porque era apostarle a una persona joven, llevarla a su gabinete, y eso pues me abrió puertas, me abrió mundo, me mostró que ese era el mundo que más me gustaba, un poco como el primer paso, ¿no? Que es siempre tan importante en la vida. Después trabajé con Andrés Pastrana, con quien estuve, digamos, muy involucrado en su gobierno, en su tema de la paz, en su tema del Plan Colombia. Trabajé muchísimo en esos dos frentes. Pero obviamente Juan Manuel Santos, porque fui ministro él 7 años, sí, y fui ministro pues principalmente de Hacienda, que es una cartera central en cualquier gobierno. Entonces yo digo que yo aprendí a gobernar, yo aprendí lo que se requiere para ser presidente de Colombia, es en esa fase como ministro de Hacienda, porque me tocó tomar decisiones muy difíciles, me tocó trabajar mucho con el Congreso, sacar muchas leyes, conciliar puntos de vista, articular cosas dentro del gobierno. O sea, honestamente la formación mía, lo que me habilita para ser presidente desde el punto de vista de la preparación, es ese paso por el gobierno de Santos. Y ese pues fue un periodo no solo largo, sino muy contundente, de mucha sustancia, de un momento complejo, por ejemplo, cuando se nos caen los precios del petróleo y Colombia, si no hubiera manejado bien eso, se hubiera metido en una crisis económica profunda. Entonces requiere mucha serenidad. Y adopté unas formas de trabajo con Juan Manuel Santos muy efectivas, muy efectivas. O sea, creo que nos funcionó bien esa alianza y pues yo me sentí primero muy apoyado de él, sí, y segundo también sentí que tenía mucha autonomía para tomar unas decisiones difíciles. Ok, es decir, serenidad fue lo que más aprendiste entonces en todo ese proceso, mantener calma, sí, en momentos de muy alta tensión. Sí, sin duda, eso es así, y eso también hay que mencionar ahí a mi papá, Jorge Cárdenas Gutiérrez, porque mi papá era una persona muy serena, muy tranquila, también tuvo en su momento pues que manejar cosas muy complejas como gerente de la Federación de Cafeteros, y siempre la virtud que muchas personas le admiraban a él y que yo observaba en él era precisamente esa ecuanimidad. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de gobernar. Me parece que gobernantes o personas que se disparan muy fácilmente, que reaccionan y que después entonces tratan de calmarse, ese tipo de volatilidad en los temperamentos no le hace bien a un gobernante. Eso es muy cierto, eso es algo que le aprendí mucho a mi padre, siendo él diplomático, no sé si lo conoces, Julio Reaño. No, imagínate, Julio Reaño, no sabía que eras hijo de Julio. Sí, no sabía, no, me estoy enterando ahora. No, Julio lo conocí justamente cuando yo empecé a trabajar en lo público en 1994 en el gobierno de César Gaviria. Él ya estaba actuando de manera muy importante en la Cancillería como jefe de protocolo y después lo he conocido como embajador. Yo digo que para mí Julio Riaño ejemplifica lo que es el servicio diplomático profesional. O sea, como el tipo de profesional que debería ser el modelo del servicio diplomático colombiano. Es el modelo a seguir. Gracias. Sí, a él aprendí muchísimo eso, mantener la calma.
y más ahorita en lo que está sucediendo, bien sabes, en Cancillería. Claro. Mantener mucho esa calma, eso es algo que es indiscutible que todo líder debe mantener, lo cual se pone a pruebas en el momento que es. Él está en Turquía ahora, ¿no? Correcto. Está embajador en Turquía. Correcto. Qué interesante lo de Turquía. 53 años, medio siglo, ya lleva él de trabajo. No, Sí. y de trabajos muy interesantes, o sea, jefe de protocolo por muchísimos años, ¿no? Sí, muchos años. Muchos años. Muchas historias. Embajador en El Salvador, embajador en Costa Rica, embajador ahora en Turquía. Bueno, una carrera, insisto, ejemplar. De nuevo, lo digo con total sinceridad y con convicción. Debe ser el modelo de las personas que quieran estar en el servicio exterior colombiano. Muchas gracias por esas palabras, Mauricio. Podríamos decir que entonces tú serías el modelo de economía que necesita el país. No sé si el modelo, pero sí un estilo que es la mezcla entre la economía y el servicio público. Ahora hay mucho economista que no se quiere meter a lo público porque pues, la vida académica, hay que decirlo, es exigente. O sea, esto de entrar y salir de la academia tiene su costo porque el académico tiene que mantener cierta constancia y hoy el mundo académico se mide pues, a través de publicaciones y conseguir publicaciones en revistas especializadas de primer nivel no es nada fácil. Entonces, el mundo académico se ha ido también como aislando, sobre todo en Colombia. En el mundo ya era así, pero en Colombia se ha ido aislando de lo público. Yo soy como de esa tradición que estudié economía, desarrollé un enorme gusto por mi profesión, tanto que decidí hacer el doctorado y ser muy académico y escribir papers y hacer conferencias y participar en conferencias. Esa fue mi vida, muy asociada a FEDesarrollo, entidad que dirigí 2 veces. Pero yo siempre tenía esta inquietud de lo público, el servicio público, que tal vez era lo que más me motivaba. Entonces, por mucho tiempo logré compatibilizar las dos cosas. Bueno, hasta hace poco voy, vengo, estuve en la Universidad de Columbia, enseñé allá, vuelvo aquí, en fin, pero yo ahora veo este salto a la política como algo más definitivo para mí, o sea, como un paso que ya verdad no tiene reversa, porque una vez que te metes en este mundo, pues primero me ha gustado siempre y ahora pues siendo candidato lo he disfrutado, me da mucha energía, me genera mucha adrenalina, me siento muy feliz haciendo este trabajo de ser candidato. Entonces yo creo que este paso hacia la política pues no es una sola vez. Yo creo que uno en política realmente, no quiero ser totalmente honesto, uno en política no puede pensar que la primera vez va a lograr todo. Esto es un trabajo de mucha constancia. Claro. Al final del día es eso. O sea, si tú quieres ser bueno en algo, tienes que ser constante, no puedes estar ahí yendo y viniendo. Entonces yo creo que esto requiere constancia. Creo que es la forma también para mí de transformar todo lo que he hecho a lo largo de la vida ya en una condición que uno desde la política pues puede hacer cambios mucho más grandes de los que puede hacer desde la academia o como funcionario. Como funcionario tienes un margen de maniobra limitado. Ya como político elegido, tienes la capacidad realmente de tomar decisiones transformadoras para una sociedad. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora. Me gustó lo de la parte de transformación. ¿Cuál ha sido esa lección de vida de toda tu trayectoria profesional o personal, que es la que más te ha transformado a ti? ¿La que más te marcó? Bueno, mira. La que hubo un antes y después. Sí. Mira, yo pienso que esto hay que leerlo de 2 maneras. Uno, yo creo que toda vida tiene siempre sus éxitos y sus fracasos, ¿no? Entonces, y uno se apalanca en ambos. Los éxitos pues te dan como seguridad, te dan vas en la dirección correcta, te permite construir sobre lo construido. Y los éxitos pues para mí han estado asociados a haber hecho mis tareas bien, haber tomado las decisiones correctas en materia de, digamos, del servicio público, haber introducido cosas que para Colombia han sido transformadoras. Esa parte yo creo que no es tan interesante para un podcast porque no vengo aquí a hablar bien de mí mismo y que yo hice esto y que yo hice lo otro. Si soy sincero con tu pregunta, yo creo que lo más importante han sido los fracasos, porque en los fracasos es donde vienen los aprendizajes, donde tú echas un paso para atrás y dices, bueno, ¿qué hubiera podido hacer mejor acá? ¿Qué lección me deja esto? ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue? Y entonces yo creo que para mí el momento más duro en mi vida fue un problema que tuve siendo ministro de Transporte, que se conoció en su momento como el problema de Dragacol, porque yo estaba joven, yo actué
con mucha honestidad no solo en el sentido de transparencia, sino honestidad en el sentido de querer resolver problemas, pero eso derivó en que la contraparte en ese momento era un personaje completamente inescrupuloso que engañó, que presentó información adulterada y que engañó a un grupo de personas, o sea, a todo un entorno, incluyendo, por ejemplo, a un funcionario, un procurador delegado que supuestamente iba a estar revisando esto alrededor de una conciliación. Y el procurador delegado dijo, sí, esto está muy bien, esto hay que hacerlo, de hecho propuso la fórmula, pero al final resultó que todo eso estaba mal porque la documentación, la información, las bases con las que se hizo eso, pues estaban adulteradas, era una información fraudulenta. Y bueno, eso dio origen a investigaciones, a procesos de esos difíciles que tienes que defenderte, que tienes que explicar. Y bueno, yo ahí aprendí mucho, aprendí muchísimo y creo que salí de ahí pues convertido. Yo te voy a decir, sí. Yo salí convertido tal vez en una persona más consciente de que puede haber dificultades en la vida de cualquiera de nosotros, dificultades que son inesperadas, que ni siquiera son provocadas, no son causadas, de repente te pasa, de repente te da una enfermedad, de repente te cae un rayo, de repente, y uno tiene que poder levantarse y seguir para adelante. Y eso fue lo que me pasó a mí, aprendí, yo creo que me fortalecí mucho como ser humano y me volví también un ser humano más consciente de las dificultades de otros, porque yo ya mismo las había vivido, entonces uno se vuelve más sensible, ¿no? Y más solidario. Y sobre todo, que hay algo que lo que comentas, yo creo que parte de la otra pregunta y es toda esa trayectoria de fracasos dentro de posiciones de poder y liderazgo te hizo más escéptico o más responsable, o ambas. Más responsable, o sea, yo siempre pienso que si vuelvo atrás y digo, bueno, me pongo otra vez en la misma posición donde yo estaba cuando tomaba estas decisiones, yo creo que las vuelvo a tomar, o sea, las tomé con un muy buen criterio y tal, que después derivan en dificultades, a poner casos más recientes. Por ejemplo, yo estaba convencido y todo un equipo de personas alrededor mío en el gobierno de que el país necesitaba dar un gran impulso a la infraestructura de transporte, carreteras, pero que no teníamos la plata, sencillamente. Y para poder hacer las carreteras necesitábamos pues, vender algún activo y transformar ese activo en las carreteras. Y eso fue lo que decidimos con la venta de Isagen, una empresa de generación de energía. Sí. Pero privatizar y vender activos siempre es una cosa políticamente muy difícil, sí, muy tóxica. Pero era lo correcto y decidimos hacerlo. Y obviamente después de la venta de Isagen aparecen todo tipo de debates, incluso a mí me hicieron una moción de censura. Y bueno, pero explicarle al país que era necesario vender ese activo para poder construir otro activo. Y hoy tenemos los dos activos. Están las hidroeléctricas, nunca se van a ir de Colombia, están bien manejadas, están en manos de un inversionista, de una empresa muy seria del Canadá. Y además ya tenemos las carreteras. Pero en su momento son decisiones difíciles y mucha gente, yo creo que en el servicio público mucha gente dice, no, evitémonos el dolor de cabeza de las investigaciones, de los debates, de las mociones de censura, no hagamos nada así demasiado polémico. Yo no soy de ese estilo, yo soy de, si esto hay que hacerlo y estamos convencidos de que es necesario, que es lo correcto, vamos para adelante. Te voy a poner otro ejemplo, muy en esa misma. Pero hago un paréntesis antes del ejemplo porque en eso voy muy en línea contigo, no es por palmar en la espalda, porque hay gente que yo siento y he visto que hoy mucha gente habla y actúa para agradar. Estamos en un culto al agrado impresionante. Por los likes, por el engagement, llamémoslo como es. Y pocas personas o pocos líderes, reales líderes, tienen que tomar decisiones que van a ser obviamente cero populares, sí, políticamente incorrectas, pero por un bien necesario. Y eso es la personificación de prácticamente de la vida de Winston Churchill, que tomaba decisiones nada populares, pero hoy uno, después de casi unos 70 años después de la guerra, uno ve lo que sucedió. Y eso siento que hoy en día a la gente le falta. Un poquito más de objetividad. Pues mira, qué buena reflexión y qué bueno que traigas a colación a Winston Churchill. Yo, primero que todo, soy un gran lector de biografías. Me encanta el género de las biografías y me encantan figuras políticas estilo Winston Churchill. Y sí, yo creo que esa es la filosofía. Uno en esto del servicio público, si se queda en evitar riesgos, ser excesivamente cauteloso, eso no lo lleva a ningún lado. Uno tiene que ser decidido y tiene que tomar
posiciones. Entonces, en esa línea, te quería hacer dos reflexiones. La primera es, este es mi consejo, nadie me está pidiendo consejo, tú no me estás pidiendo consejo, pero aprovecho para compartir un poco mi reflexión, sobre todo si nos van a ver los futuros líderes de Colombia, gente que esté estudiando, en fin. Yo digo esto, si tú eres ministro de Hacienda, tú tienes que ser un excelente ministro de Hacienda y tomar las decisiones que se requieren de un ministro de Hacienda. Ser ministro de Hacienda es un fin en sí mismo. Y tienes que hacer bien esa tarea. No es un medio para de ahí saltar a otra cosa. Si yo hubiera sido ministro de Hacienda y digo, oiga, mi paso siguiente es ser presidente de Colombia, habría sido un mal ministro de Hacienda. Habría dejado de tomar decisiones necesarias en ese momento. Por ejemplo, la venta de Isagen. O por ejemplo, haber subido el IVA. Una decisión políticamente muy difícil, muy compleja, pero absolutamente necesaria en ese momento. ¿Por qué necesaria? Porque Colombia, en esa época, 2016, del 2014 al 2016, perdió una parte muy importante de sus ingresos por la caída del petróleo. Nosotros veníamos vendiendo el petróleo más de $100 el barril y en un momento dado estábamos a $40 el barril. Y las exportaciones colombianas dependen del petróleo, los ingresos del gobierno dependen del petróleo. Se nos cayó todo. Sí, un 60%. Se nos cayó todo. Entonces aquí, pues la opción, no había una opción buena. Ahí sí, como para citar a otro gran líder, Charles de Gaulle decía que gobernar es escoger entre lo malo y lo menos malo, ¿no? Y es verdad. Gobernar no es que, oiga, le traen al presidente esta decisión maravillosa, esta pésima. Listo, pues ni siquiera se la traen, es la buena, ¿no? No, eso no es lo que le llega al despacho al presidente. Lo que le llega al despacho al presidente es esta mala versus esta otra que es un poco menos mala. Es decir, o derrumban todo París o lo invaden. Sí, no, o sea, eso es gobernar. Todos nos creemos fantasías, o sea, gobernar, si fuera así de fácil, de que es que me voy siempre por lo bueno. O sea, entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Se nos bajan los ingresos. Aquí hay dos opciones, honestamente, dos opciones. O se recortan una cantidad de programas importantísimos como Familias en Acción, como Colombia Mayor, como la gratuidad en la educación, cosas que habíamos logrado montar en el Estado colombiano gracias a los ingresos de petróleo. Entonces uno le hubiera tenido que decir al país, miren, qué pena, se nos bajaron los ingresos, esto que montamos ya no lo podemos sostener. Mala noticia para Colombia, un retroceso social. O decir, venga, necesitamos generar los ingresos para poder sostener esos programas. Y la mejor opción es el IVA, sin tocar a la canasta familiar para que no afecte a los colombianos de menos ingresos. Pero esta es la mejor opción, porque si nos vamos por el lado del impuesto de renta a las empresas, frenamos la actividad económica. Entonces, necesitamos esto del IVA. Y así se tomó esa decisión. Y contamos con el respaldo del Congreso, el Congreso lo entendió. Ahí entra en escena otra de las virtudes, habilidades, características, fortalezas más importantes de un gobernante. Poder explicar, poderle decir al país, esto es necesario por esto. Esa persuasión es fundamental. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomarlas en función de lo que en ese momento es conveniente para el país y lo que el país exige del cargo que tú tienes. Si yo hubiera estado siendo ministro de Hacienda y decía, mi paso siguiente es ser presidente de Colombia, no hubiera vendido Isagen, no hubiera subido el IVA, todo eso fue necesario. Claro. Te voy a decir otra muy polémica, otro debate muy duro en el Congreso. Los debates en el Congreso, yo aprendí eso desde muy temprano, porque por cierto el tema de Dragacolte que te conté, eso fue puro Senado. Claro. ¿No? Y yo muy joven, en plenarias del Senado, debatiendo fuerte. Entonces a mí me gusta ese escenario. A mí me gusta estar como funcionario en esos debates que he tenido muchos. Me hicieron uno porque todo el mundo sabe que en la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, hubo unos sobrecostos y unas demoras. Sí. Y yo estaba en la junta directiva de Ecopetrol como ministro. Y en esa junta se tomó la decisión de que, a pesar de que éramos conscientes de los problemas de los sobrecostos y los problemas de un mal contratista que venía de atrás, a pesar de que éramos conscientes de esos problemas, había dos opciones. De nuevo, escoger lo malo o lo menos malo. La opción 1, darle por terminado el contrato. Y empezar de cero, pero ya con $3.000 millones invertidos ahí. Perdidos, que se hubieran vuelto chatarra, se hubieran oxidado. O decirle al contratista, mire, vamos a terminar, vamos a apretar las tuercas, vamos a exigirle más, vamos a estar más, digamos, con más
vamos a ponerle más presión a ese contratista. Y desde ya vamos a pensar en la demanda que le vamos a poner para que usted compense a Ecopetrol por las demoras y por los sobrecostos. Claro. Y yo dije, vámonos por esa opción. Hay que terminar la refinería. Ahora, eso hubiera sido fácil decir, no, esto es un desastre, no tengo nada que ver, boten eso a la basura, déjenos ahí sin terminar. Y sale uno más bien acusando a otros. Claro. Entonces dije, no, la vamos a terminar. Hoy veo una refinería que se terminó, que vale mucho más de lo que costó, que Ecopetrol finalmente ganó ese laudo arbitral, le van a pagar $1.000 millones. Qué pena que me estoy extendiendo, pero esto es todo para decirles, a veces se necesita mucho carácter y mucha decisión para tomar esas medidas, dar esa línea de que en un caso vamos a enfrentar al país a explicarle que vamos a terminar este proyecto. Y hoy, gracias a Dios, tenemos esa refinería, punto. Eso es lo mejor de todo ese episodio, es que la completamos. Eso requiere, insisto, pensar qué es lo necesario, cuál es la función que yo tengo que hacer aquí como ministro de Hacienda. Y no estar pensando, es que este cargo es un medio para lograr otra cosa. Cada propósito en la vida, cada trabajo, un fin en sí mismo. Y enfocarlo como tal. Eso me ha encantado porque hasta el momento, serenidad de tu padre Jorge. 2, la cuestión de carácter, se podría decir, de tomar decisiones que no son nada agradables, que yo siento que eso es lo que en este culto del agrado, en esta sociedad de ser siempre querido y amado, la gente se le está olvidando tener un poquito de templanza. Así es. Eso yo siento que ha pasado. Por eso, bueno, volviendo un poco a lo del IVA, que es una pregunta que quiero añadir. Entonces, si llegases a ser presidente, ¿bajarías el IVA? No, ya no se puede porque el Estado colombiano, por el contrario, ahora está con un hueco gigantesco. O sea, el roto de las finanzas públicas es el peor de toda nuestra historia. Ni siquiera en la pandemia, cuando había una justificación. Ahora no hay justificación y hay un problema serio. La revista El Economist esta semana sacó el ranking de países del mundo con mayor déficit o desequilibrio fiscal, entre 40 y 45 países. Colombia es el número 2 después de Egipto. O sea, tenemos un problema muy serio. El próximo presidente de Colombia, sí o sí, vas a oír de todo en esta campaña, van a salir unos para hablar de una cosa, otros de otra, promesa acá, promesa allá. Pero el próximo presidente de Colombia, no tengo la más mínima duda, si es serio, obviamente, si es un presidente serio, va a tener que hacer un ajuste importante de las finanzas de gobierno, poner esto en una senda que sea sostenible, que sea manejable. Entonces no podemos seguir endeudándonos. Hoy hay una cierta prosperidad en Colombia, la gente en la calle siente que las cosas económicamente están bien, pero eso es una prosperidad al debe, eso es totalmente inflado a punta de un endeudamiento. Y un endeudamiento caro, eso hay que decirlo. Estamos pagando unas tasas de interés altas para que le presten al gobierno de Colombia, 13% de interés anual. En mi época como ministro, pagar más del 6 o del 7% era escandaloso. No, nunca. Vamos a pagar tasas de interés mucho menores, menos del 5%. Ahora pagamos el 13%. Y eso lo tenemos que pagar todos. Usted que me está viendo ahora y yo. Por 30 años vamos a tener que, las tasas de interés y la deuda que nos deja Petro la vamos a tener que pagar. ¿Y dónde está esa deuda? ¿En qué se convirtió? ¿En carreteras? No. ¿En hospitales? Tampoco. No. ¿En cupos universitarios que él prometió? No. Eso que quedamos endeudados por 30 años son contratistas. El empleo militante, gente que están llevando al gobierno que no se necesita, es redundante, ni siquiera tienen oficinas, muchas veces no tienen que ir. Son unos contratistas que son realmente unos activistas que están haciendo, por ejemplo, amplificando los mensajes en redes sociales o yendo a las manifestaciones a las que convoca Petro, pero sobre todo votando por las listas del pacto histórico. A cada contratista le piden eso. En la Cancillería que tú estabas mencionando, en la Cancillería, a los de carrera los tienen anulados. Y están llevando a los contratistas. No cabe la gente en la Cancillería. De hecho, en la Cancillería se inventaron una cosa. Eso no es chiste. Hablan del pico y placa. Como hay tanto contratista y no hay tanto espacio, entonces los contratistas se turnan. Unos llegan a las 7, se van a las 12, otros llegan a las 12. Se turnan las oficinas que hay. El pico y placa en la Cancillería. Increíble. Es decir, solamente ha sido por pagar favores o comprar votos. Si es el clientelismo. Es el clientelismo. Justo en el gobierno que se vendió como el gobierno transparente, que iba a acabar con las prácticas corruptas de la política de Colombia, las ha agravado todas. O sea, la corrupción, el clientelismo. Ha sido un mal gobierno. Yo no quiero hablar tanto de Petro porque ya no creo que añada mucho, pero ha sido un gobierno no solo que ha generado frustración en el sentido de que mucha promesa no cumplida, sino un mal gobierno en términos
de su forma de actuar, de su forma de actuar. O sea, un gobierno que en vez de hacernos mejores como país, nos está empeorando como país. Bien dicho. ¿Qué estarías dispuesto, Mauricio, a perder para llegar y ganar la presidencia? Pues como que hasta dónde van los límites, ¿no? No perder la honestidad, Sí, ¿qué pero, límite se autoimpone uno? por ejemplo, perder tiempo con la familia, puede ser. Sí, no, ese ya está asumido. Está chuleado. Ese ya está asumido, porque esto requiere mucho tiempo y sobre todo mucho desplazamiento, ese está asumido. Pero bueno, afortunadamente tengo una esposa que es supremamente solidaria con mi proyecto y convencida de él. Y nuestras hijas ya están cada una como por su lado, entonces lo sienten menos porque cada una está trabajando en sus cosas. Bueno, pero sobre todo hablando de límites, mira, yo no estoy dispuesto a perder como la honestidad intelectual. Como decir, mire, no voy a decir una mentira por ganar un voto. Porque en Colombia también una forma de hacer política es mentir, prometer, mentir, ¿no? Entonces, ¿usted cómo se gana los votos? Mienta, pero ponga cosas que no se pueden hacer. Y después vuelve y mienta y dice, no, no se pudo por A, B, C, le echa la culpa. Entonces, no quiero hacer esa política. Yo no quiero entrar a decir, oiga, voy a ofrecer cosas que de entrada, el momento que la esté diciendo, sé que son falsas. No, mi ser no me da para eso. No me da para decir, para engañar, ¿no? Me da para ser creativo, para inventarme cosas, para buscar un ángulo, para tratar de encontrar una fórmula que recoja posiciones distintas. Me da para tomar las decisiones difíciles, pero no me da para engañar, no llego hasta allá. Me encanta la respuesta. Como hay muchas respuestas que son aguadas, esta no, esta me gustó. Mauricio, hay gente que dice que dato mata relato. Yo soy de dos, como yo trabajo mucho en comunicación, yo digo dato mata relato, pero a veces el relato entierra el dato. Entonces, ¿cuál es tu relato para contarle a la gente de por qué realmente tienen que creer en todo tu proyecto? Mira, mi relato está apalancado en datos, eso hay que empezar. Yo soy una persona de números, me gustan los números. Si entiendo un problema, lo entiendo a partir también de la información, de la evidencia, como decir, me ayuda a dimensionarlo, me ayuda a entender sus causas. O sea, yo vengo muy de esa tradición, pero eso no es la política. La política es el relato, la política es cuál es tu narrativa. Entonces, mira, mi narrativa es, ¿cuál es mi relato? Hay una forma de hacer política, hay unos estilos que han hecho carrera en Colombia, yo lo digo, esos son ellos. Y por otro lado estoy yo. Yo no creo en esto de la mentira, creo en que la política es hacer con la verdad. No creo en falsos dilemas que nos ponen a escoger entre el empresario y el trabajador, entre el rico y el pobre, entre los buenos y los malos, entre el sector público y el sector privado, ¿no? Entonces es un gobierno que le encanta hacer ese tipo de división, de dilemas, y se queda gobernando para un grupo. Sí. Para un grupo. No, yo soy de una política donde digo, no, esto no es entre el sector público y el sector privado, esto se necesitan los dos. Y se necesita el empresario y el trabajador. Si no es así, no funciona la economía. Entonces, mi relato es, ojo, aquí no me gusta dividir, me gusta pensar en gobernar para el colectivo y me gusta tomar decisiones serias. Entonces, yo diría, Colombia tiene hoy problemas muy serios. La salud y la seguridad requieren soluciones serias. Eso soy yo. Yo no me voy a reinventar ahora como el que mejor baila o como la persona que juega mejor fútbol o el que se echa los mejores discursos. No, yo tengo que ser la persona que sigo y es una persona seria, que el país sabe que va a tomar las decisiones que se necesitan y que las personas confíen. ¿Qué pasa hoy? Yo siento esto. Colombia está llena de miedos. Miedo a enfermarse. Si te enfermas, pues hay mucha dificultad hoy de que te atiendan. Miedo a saber si voy a llegar a la casa vivo. Miedo a la calle. Miedo, ¿qué nos produce miedo? O sea, el comerciante tiene miedo a abrir su negocio por la mañana porque le llega el extorsionista. Y el extorsionista le dice, o me paga esto o ya sabe. A mí me impresionan mucho esas frases que nunca tienen que terminar porque ya es implícito. Ya sabe. ¿Y ya sabe qué es? Que lo matan si no paga. El empresario tiene miedo. El comerciante tiene miedo.
El padre de familia. Nosotros tenemos miedo de que los niños salgan a la calle porque caen en Las drogas. la droga. Eso está pasando. Tanta producción de droga. Hoy el narcotraficante ya no puede pensar solo en el mercado internacional. O que los jóvenes roben celulares por amor. Bueno, entonces, hay miedo. Entonces, te voy a decir, ¿cuál es mi relato? El miedo, hay gente que piensa que lo puede derrotar con más miedo. O sea, eso nos produce miedo. Entonces vamos a meterle el miedo a la bala. Balas, balas, balas. Y esto es todo simplemente la estrategia de la seguridad y el retomar el control del territorio, empoderar, hecho plata para hacer miedo. Yo no creo eso. Yo estoy en desacuerdo con eso. Mi relato es el miedo que produce todo lo que está pasando ahora en Colombia, el miedo que produce estos personajes de la izquierda que quieren estatizar a Colombia. Y estatizar a Colombia es quitarnos libertad. Sí. O sea, estatizar es darle a otro la capacidad de decisión. Y ese otro es un político, que es el que maneja la salud, el que maneja la educación, el que maneja las pensiones. Es darle a él la capacidad. Tú no decides, decide otro. Y es un político, y como estamos viendo en este gobierno, es un político malintencionado, que no está pensando en los pacientes, está pensando en su padrino, al que le debe el favor y al que le tiene que ayudar a ganar las elecciones. Entonces, la estatización produce ese miedo de que nos quitan la libertad y que ya no decidimos nosotros. Entonces hay miedo aquí por todas partes. El miedo lo derrotamos con confianza, con una persona en la que tú confíes. Esa es la forma de derrotar el miedo. Piensa en un examen en la universidad. Si tú vas mal preparado, llegas y tú sabes que no estudiaste bien, vas a tratar de encontrar alguna excusa para armar un problema, para pelear con el profesor, que me habían dicho que el examen era pasado mañana, hubo un malentendido, ustedes no informaron bien, no. Ese es el tipo de reacciones que produce el miedo. Tratar de generarle entonces otro temor, no. Si tú llegas bien preparado, tú llegas con confianza, derrotas el miedo, o sea, no hay miedo. Tú llegaste bien preparado al examen, el miedo desaparece. Neurológicamente, el miedo y la confianza están en el mismo sitio, muy cerca, en nuestros cerebros. Y la confianza neutraliza el miedo. Yo quiero ser un presidente, esa es mi narrativa, que te genere confianza. Oiga, yo en manos de Cárdenas me siento tranquilo, porque sé que ese señor va a tomar las decisiones correctas. Y al sentirme tranquilo, mi vida va a ser mejor. Primero, porque sé que me va a hablar con la verdad, sé que va a ayudar a resolver los problemas que tenemos, sé que vamos a mejorar, pero sobre todo voy a estar estamos angustiados. Hoy en Colombia tiene ansiedad, entonces necesitamos quitar eso, porque eso nos quita alegría, felicidad, nos quita capacidad de soñar. Hoy Colombia no puede soñar, en medio de esa angustia, en medio de ese miedo. No podemos soñar. El miedo es paralizante, además. Entonces, mi narrativa es, quiero ser el presidente que genera confianza. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Y qué genera la confianza? ¿De dónde surge la confianza? Experiencia. ¿Cuáles son los insumos que generan la confianza? Experiencia. Resultados. Resultados. Exactamente eso. Exactamente eso. Exactamente eso. La confianza no surge de la nada. La confianza surge pues de un recorrido. La confianza surge de lo que es eso, la experiencia, haber hecho cosas. Mauricio, antes de llegar a otra serie de preguntas, yo quiero hacerte esta final y es, dentro de una consulta abierta, como la que están todos los demás, Pinzón, Oviedo, Vicky, Paloma, Peñalosa, etc., ¿no crees que de pronto una consulta amplia puede terminar fragmentando más aún la confianza en el centro o en la derecha y repitiendo un error que históricamente ha pasado pues en el mundo de centro, derecha? A ver, hoy las encuestas están diciendo que los dos favoritos son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sí. Es repetir el modelo de la polarización y el miedo. Los dos se necesitan. O sea, Cepeda dice, es que Abelardo va a exterminar a la gente que no piensa como él, va a exterminar a los de izquierda. Y eso lo ha dicho Abelardo, eso es verdad. Cepeda no se lo tiene que inventar. Y Abelardo va a decir, Cepeda va a empoderar a los grupos armados organizados, va a seguir con la paz total, va a seguir buscando aliados que no son los que necesita Colombia. Hezbollah, Hamas, Irán. Abelardo va a decir, Cepeda quiere estatizar a Colombia y acabar con el sector privado. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Los dos generan miedos. El uno se retroalimenta al otro. Ahora, ¿es eso lo que le conviene a Colombia?
No, no, no le conviene ir de extremo a extremo. Colombia necesita un gobierno que le dé las soluciones y que realmente diga, oiga, esto no es entre que los empresarios y el Estado, no, es los dos. Esto no es que los empresarios y los trabajadores, no, es los dos. Esas son las soluciones de centro-derecha. ¿Por qué centro-derecha? Porque es con un énfasis en la libertad de empresa, Sí. en que es un énfasis en que el Estado solo cuando sea absolutamente necesario, y es un énfasis en el orden. Por eso yo soy de centro-derecha. Es decir, yo acabaría inmediatamente con las negociaciones de la paz total, volvería a recuperar el control del territorio de una manera contundente, apoyando a la fuerza pública, dándole más respaldo presupuestal a la fuerza pública. Yo volvería a erradicar, cosa que se ha dejado, cultivos ilícitos. De hecho, volvería a fumigar, y volvería a fumigar con glifosato. Eso es orden. Entonces, orden, libertad de empresa, apoyo al mercado, pero al mismo tiempo, y aquí es donde se diferencia uno de una persona de extrema derecha, yo al mismo tiempo digo, oiga, pero esos señores de la izquierda tienen razón en algo, Sí. que aquí hay un problema de exclusión, que aquí hay un problema de desigualdad, que aquí hay un problema de pobreza, que aquí hay regiones de Colombia donde no hay Estado. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso, no podemos ignorar ese problema. Entonces lo que necesita Colombia es ese orden, firmeza, decisión, pero al mismo tiempo un presidente que tenga plena conciencia de que Colombia debe enfrentar los problemas de desigualdad y que para eso es muy útil el Estado con sus herramientas y que el Estado es necesario. Y sin el Estado no llegamos a Tumaco, y sin el Estado no llegamos al Catatumbo, y no vamos a poder reemplazar la coca. Entonces, por eso yo digo, mi estrategia se llama seguridad más, que es toda la parte dura, esa es lo mismo que hablaba Abelardo de la Espriella. O sea, en eso no nos diferenciamos. Pero el más de mi estrategia de seguridad es, necesitamos el Estado, necesitamos la inversión social, y la necesitamos primero en esas zonas del país que estamos perdiendo. Tal cual. Entonces, ese soy yo, eso es centro derecha. Tú me dices, oiga, no, es que el mundo ya se volvió el mundo de las polarizaciones, o sea, de Trump, Erdogan, ese es el mundo de hoy, ¿no? Petro, Bukele. Te digo, no, yo pienso que el momento histórico que tengo que vivir y mi consigna y mi lucha política es por este modelo de centro-derecha. Si nos derrotan, es una pelea que se va a perder dignamente porque se pierde con plena conciencia de que uno está haciendo lo correcto, defender el modelo de centro-derecha. Si nos vamos por esa derecha extrema, obviamente si nos vamos por la izquierda, ese es un debacle, es una debacle, es un desastre. Pero si nos vamos por la extrema derecha, también nos vamos a equivocar. Entonces, a uno lo pueden derrotar en política, diciendo, la centro-derecha no tiene opción, el país se polarizó. Listo, es una derrota que para mí en todo caso es un triunfo porque damos la pelea por lo correcto. Y puede que no la ganemos en el 2026, pero la ganamos en el 2030. Yo insisto, en este momento hay opción. Si el candidato nuestro de la gran consulta logra un buen número de votos, de toda la consulta, 6 millones de votos, queda muy bien posicionado para ganar las elecciones presidenciales. Entonces, por eso mi trabajo ahora es la gran consulta y darlo todo para ganarme esa gran consulta. Y una vez que uno gana la gran consulta, ya queda muy bien parado para la primera vuelta. Entonces, el reto son los próximos 30 días. Entonces, no caigas, le digo esto a nuestra audiencia, no caigas en lo del voto útil. No, es que esto es ya Cepeda versus Abelardo. Entonces, como no quiero a Cepeda, ya votemos por Abelardo. No pienses en el voto útil. Piensa en el mejor voto. Piensa en quién crees tú que sería el mejor presidente. Vota por el mejor. No te contentes con el útil que piensas que va a ganar. Porque además el que piensas que va a ganar hoy, en un mes puede que no sea el mismo. Entonces, vota pensando en quién sería el mejor presidente de Colombia. El que más genera confianza. El que más genera confianza. Interesante. Yo siempre he dicho, incluso, Mauricio, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino para adentro. Así siempre lo he definido y en eso me relaciono mucho en lo que dices, honestidad académica intelectual, honestidad intelectual, me gustó ese término. Honestidad intelectual no importa de qué bando. Si el día de mañana tú ganas la consulta y vas a presidenciales, si tú quedas presidente, ¿traerías una persona como Abelardo, como Cepeda?
¿O te irías con un Abelardo? O con, bueno, ya sabemos que una debacle no se pega, como lo comentaste. Sí. ¿Te unirías o lo unirías? A ver, definitivamente mi ejercicio político tiene un norte clarísimo y es derrotar a esa izquierda socialista, comunista, estatizadora. Es derrotar eso. Ese modelo es nefasto para Colombia, que es el modelo que representa Petro y que su sucesor y heredero es Iván Cepeda. Es decir, que te enfocarías en la solución siendo pragmático. Sí, eso es lo que tenemos que evitar. Quiero construir la mejor opción para derrotar ese modelo. Y la mejor opción es la centro-derecha. Y por eso estoy tan comprometido con la gran consulta. Okay. Y espero ganar la gran consulta. Supongamos que no, porque estás planteando un escenario hipotético. No, supongamos que no. sí. Supongamos que sí. Sí. Y Abelardo te dice, como hace poco le escribió a Fajardo, yo me uniría a su campaña. Si él te dice y toca la puerta, Mauricio, ¿qué lo apoyo? ¿Lo dejarías entrar? Sí. Como ministro, sin duda. Me parece que es una persona talentosa, que le falta recorrido en lo público. En lo público, sí. Entonces sería una persona con la que uno podría trabajar en algún campo, en algún área en la que él, pues, tenga la competencia. Yo creo que a él todavía nos falta conocerle un poquito más cuáles son sus verdaderas competencias, ¿no? Es un buen, digamos, es un buen político en el sentido de la puesta en escena. Sí. Y la capacidad de comunicar. Y eso es muy importante en la vida pública, es muy importante en un gobierno. Pero se necesitan otras competencias que van más ya al lado de hacer, ¿no? No solo hablar. Y Colombia necesita salirse un poquito de la charlatanería, de ese mundo del embaucador, el culebrero, el que echa cuentos. Del show. Del show, que es Petro para mí. Okay, sí. Y necesita pasarse al mundo de la persona que, pues, que habla con la verdad y que sabe construir, que sabe hacer. Me gusta. O sea, ¿qué personaje necesita Colombia? ¿El chamán? ¿El indio amazónico? ¿El que le dice todo se va a resolver con un ungüento y no se tiene que preocupar? ¿El indio amazónico siendo un impostor? O sea, un señor Rueda de Santander que se encontró ese nicho y se volvió rico y murió millonario. Para mí ese es el charlatán, ese es el embaucador, ese es el culebrero. Pero echa cuentos y la gente se los cree. O necesitamos el especialista, el neurocirujano, el doctor Hakim, el que atendió a Miguel Uribe Turbay. Necesitamos un neurocirujano, necesitamos una persona que tenga las manos expertas, que haya hecho muchas veces esas cirugías, que no esté improvisando, manos limpias también, manos muy honestas. Eso es lo que necesita Colombia, no el chamán, no el embaucador, no el cuentero. Necesita el especialista. Los problemas de Colombia son de especialista. Ahí quiero ir a una pregunta, y esto sí quiero que la cuentes honestamente, como lo dices, honestidad. ¿A quién escuchas cuando no sabes qué hacer? Bueno, por muchos años, y tristemente ya no, a mi padre, que murió el año pasado, 94 años, muy lúcido, muy curtido, muy sereno, como estábamos comentando hace un minuto, y muy sabio a la hora de dar sus opiniones, porque no lo hacía como en plan consejo, sino más bien como en plan de oír, de contar historias, de contar anécdotas, en fin. Entonces, una pérdida grande para mí por eso, porque además de todo ese amor y el cariño de padre e hijo, era esa fuente de sabiduría. De sabiduría. Entonces, ahora pienso mucho... ¿O lo escuchas todavía cuando...? Sí, como que pienso qué diría él, ¿no? Sí. Pienso mucho así. O Cristina, mi señora, que es una persona muy, muy serena también. Y es una persona muy, muy tranquila y muy objetiva. Muy objetiva, muy objetiva. Claramente me dice cosas cuando algo mío no le gusta, en esta parte de lo público, bueno, en lo privado también, obviamente, pero en lo público, mira, esto
de pronto no te está saliendo bien, tienes que hacerlo. Es muy buena en eso, porque lo hace muy, muy cariñosamente. Compasiva. Sí, muy bien. Y mis hermanos, pues yo creo que entre todos, somos 4 hermanos, entre todos como que recogemos todo lo que viene de atrás y especialmente lo de mis padres. Entonces, entre todos yo creo que oír a mis hermanos es en parte oír a mis papás. ¿Qué miedo nunca has podido racionalizar del todo? A ver, mira, yo creo que no tiene muchos miedos, ¿no? Tengo miedos que son muy de cualquier ser humano. El fracaso, ¿no? Intentar algo y no lograrlo. Te voy a poner el caso de un miedo que es, bueno, ya estamos embarcados en esto de llegar a una consulta. Sí. Y tú necesitas un número de votos, ¿no? Sí. Para ganar. O para salir muy bien parado, ¿no? Entonces ya te produce miedo, ¿no? ¿Dónde están esos votos? ¿Dónde los estoy consiguiendo? ¿Cómo va la cuenta, no? ¿Dónde van? ¿Cómo podemos hacer alguna...? Y mi señora es, no, tranquilo. Lo que has hecho ya es muy bueno. Cualquier votación va a ser buena, ¿no? Tú estás tranquilo. Esto ha sido un gran paso para ti y lo has disfrutado, te lo has gozado. Te he visto feliz haciendo lo que estás haciendo. No te angusties, no te dé miedo eso, tranquilo. Los votos van a llegar y seguirás por este camino y seguramente llegarán más. Así que ella es muy buena para quitar ese miedo. Ya que hablamos del miedo, no sé si sabes, antiguamente, los romanos, los generales, cuando se embarcaban en los navíos, ellos tiraban una moneda al mar. No sé si sabías eso. No. La tiraban. Y era como para decirle al dios Neptuno que protegiera en su travesía para las guerras. Y es por eso, de hecho, Mauro, que te quiero hacer entrega de esto. Hombre. Y es que esas monedas han atravesado hasta llegar acá, a tus manos. Es un regalo que te tengo y es una moneda. ¡Qué maravilla! Romana. Voy a leer. César no necesitaba aprobación porque tenía un propósito. Ahora esta moneda cruzó entre guerras y glorias para encontrar otra mano digna de ella. Cada vez que la contemples, recuerda que mientras otros buscan validación, solo los líderes dignos edifican legados desde el propósito. Entonces, como economista, ¡qué maravilla! ahí tienes la moneda romana para que puedas ¡qué maravilla! hacer de Colombia una economía mucho mejor. Eso sí, con todo el cariño. Ahí lo te tienes agradezco para que mucho. esa es la historia de las famosas monedas que tiran al mar los generales antes de partir a la guerra. Entonces, Pues como en plena guerra y contienda que tienes. Este es un regalo muy inspirador, es un regalo, te digo, único, ¿no? Muy especial. Primero que te agradezco por tu generosidad porque conseguir estas monedas no debe ser nada fácil. Sí. Pero además te agradezco por lo que significa, por lo que representa, porque es eso. Nos metimos en este barco, tiramos esa moneda y es el propósito. Es el propósito lo que nos lleva. Y es el propósito que yo te dije. El propósito es un país en orden, un país que pueda soñar y un país que también le resuelva los problemas a los que se han quedado atrás. Tal cual. Es eso, ese es mi propósito. Mi propósito no es engañar, mi propósito no es el decir cosas que al final no se van a hacer para conseguir unos votos. No, mi propósito es ese. Y eso, yo que te digo, ese viaje es un viaje transcontinental. Tal cual. Eso no es ir a dar un paseo el domingo alrededor de la costa. Sí, es pasando, como dicen. Entonces toca con tormentas. Sí, como dijo César, pasamos el Rubicón. O Alejandro Magno, quemen los barcos. Sí. Así es.
Pues muchas gracias, Felipe. Gran regalo, gran detalle. Te lo agradezco infinitamente. Al contrario, Mauricio. Va a ser tema obligado de todos los visitantes a la sede, porque ahí lo voy a poner. Y el propósito, nuestro propósito, tiene mucho que ver con lo que me preguntaste. Sí. Del relato. El relato y el propósito son lo mismo. El relato es, Colombia necesita soñar, salir de los discursos, salir de la charlatanería. Total. Y pasar al mundo de las decisiones que realmente permiten que una sociedad avance. Y es cierto, porque lamentablemente cuando la gente no tiene un propósito bien establecido, es una persona que yo las veo que son totalmente vacías y empiezan a llenarse de ego, como un pez globo. Y ese ego y ese vacío que ya empiezan a tener, terminan después envenenando, como todo pez globo. Y eso es muy triste. El mundo necesita más líderes con carácter y propósito, que la gente yo creo que se le olvida mucho eso, independientemente del propósito que sea. Pero siempre se resume a uno y es servir, desde la economía, o desde el conocimiento, o desde cualquier cosa, pero servicio. Servicio. Eso es lo que nos motiva. Y eso es la verdad, yo creo que yo me siento muy afortunado en la vida, porque yo identifiqué desde muy temprano, yo creo que desde que estaba en el colegio, que mi vocación era esa. Entonces he sido consistente con mi vocación. Mi vocación ha sido el servicio, es como pensar en lo colectivo, pensar en la comunidad, enfocado desde la economía, desde las aulas universitarias, desde trabajar en un gobierno, desde la política. Pero es eso. Cuando uno tiene claro eso, para la vida eso es importantísimo porque no te desvías, no te distraes. Me gusta. Ya para finalizar la última pregunta, Mauricio, desde tu experiencia liderando ministerios, bueno, tu carrera ha sido impresionante. ¿Cuál ha sido, o cuál sería más bien, desde tu perspectiva, los aspectos más importantes que tiene que tener un líder para la gente que nos está viendo, futuros líderes o líderes actuales? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería esos rasgos más importantes? Al menos 3. A ver, yo pienso que, y sobre todo hablándole a los jóvenes, a las personas que están estudiando sus carreras, en fin, el liderazgo exige conocimiento. O sea, esto no se puede improvisar. No es que de repente, oiga, yo a los 19 años ya decidí que quería ser presidente y empiezo a hacer política sin prepararme. No, hay que prepararse. Ya el mundo es cada día más exigente. Los líderes saben, los líderes han tenido recorrido. Entonces, dedícale unos años a prepararte, en la disciplina que sea, en la carrera que quieras, pero tómatelo muy en serio, ¿no? Porque el conocimiento va a ser indispensable para el liderazgo. Segundo, un buen líder, en mi opinión, tiene que al mismo tiempo ser una persona capaz de abstraer, de tratar como ahí sí, destilar, qué es lo más importante, cuáles son las prioridades, porque uno como líder, si no prioriza, no logra nada. Para mí, gobernar también es priorizar. Entonces uno tiene que decir, bueno, mi misión, mi función es tal problema, no voy a resolverlos todos, no puedo resolverlos todos. Entonces priorizar, concéntrate como en una agenda en la que tú dices, esto es lo más importante, y otros harán otras cosas. Y lo último, lo más importante, un líder requiere tener un plan, tiene que tener un documento corto, que dice, estas son las etapas. Planear. Para mí, lo que se planea bien, sale bien. Y estar siempre abierto a aprender de nuestros errores, que es lo que estábamos hablando al comienzo, aprender de nuestros errores y también aprender de los mejores. Te pongo un ejemplo. Yo ayer, en el debate de semana, anoche, yo quedé muy contento, siento que me fue muy bien, la gente, sentí la emoción de las personas, sentí el respaldo, quedé muy contento. O sea, me acosté tranquilo, Pero yo soy el tipo de persona que digo, bueno, ¿qué hubiera podido hacer mejor? Y dije, me gustó mucho el cierre. El último minuto nos dieron un minuto como para el cierre. Ya no preguntas, no ¿qué piensa la salud? ¿Qué piensa la seguridad? No, su mensaje final. Me gustó mucho el de Paloma Valencia. Y entonces yo soy el tipo de persona que digo, oiga, tengo que aprender de lo que ella hizo bien ahí. Puede que en otros momentos del debate otros lo hayan hecho mejor, o yo mismo lo haya hecho mejor, pero en ese momento sí dije,
ese cierre estuvo muy bien. Entonces, aprender de alguien que ha hecho algo mejor que tú. Humildad. Humildad. Me encanta. Mauricio, qué placer tenerte acá. Muchas en serio, gracias. en ese capítulo de Lira en las Rocas. Espero que disfrutes, como dicen, del regalo y que estos mensajes a la gente, ojalá, siempre pido, que la gente le cale alguito. Muchas gracias por estar acá. Así es. Aquí estamos. Este país lo construimos entre todos. Y alguien me preguntó el otro día, ¿y usted como presidente qué legado quisiera dejar? O sea, ¿qué deja usted después del 2030, después de ser presidente? Y yo digo, a mí me gustaría dejar como legado un modelo de hacer política. Seria, honesta, con preparación, no saltándose la fila, sino haciendo el trabajo, así paso a paso, no con un excesivo nivel de ambición, sino con una ambición, pero una ambición real, una ambición que esté, digamos, aterrizada y que sea producto del esfuerzo y del trabajo. Quiero dejar un modelo. La gente diga, ¿sabe qué? Me gusta la política, me gustaría hacerlo como lo hizo Cárdenas. Eso para mí Es suficiente. sería suficiente. Después de haber hecho carreteras y casas. Aquí no hemos hablado nada de las propuestas, de mis propuestas de campaña. Pero después de haber hecho todo eso, quisiera dejar algo más conceptual. Y es ese legado. Eso sí, dejar un legado es algo que uno espera dejar tener, porque pues como buen líder siempre le digo a la gente es cuida dónde pisas porque nadie sabe quién pisa tus huellas. Pues muy bien, esperemos que muchas personas que están viendo este video, este programa, este podcast, lo están escuchando, piensen que este es un buen modelo a seguir y nos den su apoyo, porque necesitamos su voto. El 8 de marzo, en la gran consulta por Colombia. Vote por el mejor, vote por el que usted crea que va a ser el mejor. Y su voto lo hace viable, su voto lo hace posible. El que más le brinde confianza, ya saben. Así es. Mauricio, placer tenerte acá. Gracias, Muchas Felipe. gracias. Muchas gracias. Y de nuevo, mil gracias por este bellísimo regalo, porque es muy inspirador y nos cae en el momento perfecto. Me alegra mucho. Ahí en la travesía. Bueno, ya saben entonces, para que se alisten este 8 de marzo una gran consulta, para que averigüen más de Mauricio, su trayectoria, todo que hay para que tengan más confianza a la hora de votar.